El proceso de vocación, en el caso mío, Dios siempre tiene un plan para cada uno. Él me llamó siendo todavía pequeño, joven, adolescente. Sin embargo, la respuesta mía fue un poco tarde. Tarde porque seguramente hubo miedos en mi proceso vocacional, pero en un momento determinado, era la década de los 90, cuando el Señor entonces sí como que me dio ese empujón que necesitaba para decirle que sí, en un ambiente familiar donde crece, se desarrolla y aumenta entonces el valor para poderle responder al Señor allí en ese ambiente familiar. Luego de haber pasado por el Seminario Menor San Liborio, que es un lugar donde se ayuda a que la vocación germine, para que uno discierna la vocación, en el año 1999, junto con un grupo de seminaristas de la diócesis, vine con esa mochila llena de ilusiones, sentindo que fui madurando luego de haber pasado 7 años con la disposición de ir respondiendo entre esperanza, miedo, temor de que no fuera esa la vocación a la que Dios me estaba llamando, pero allí sabiendo que el Señor acompaña, que el Señor ayuda, que uno va respondiéndole en esos temores y esperanzas, allí fue madurando paulatinamente mi vocación a la vida sacerdotal y al ser misionero, que el Señor quiere por naturaleza que la iglesia sea misionera y por lo tanto yo como sacerdote también ser misionero para servirle donde la iglesia me necesitara. En el seminario encontré una comunidad, una nueva familia. Como toda familia no es una familia perfecta, no hay una familia, un hogar perfecto. La familia del seminario, todos somos distintos, como en la familia todos los hermanos son diferentes, también hay esa diversidad de pensamientos, de respuestas, cada uno con su historia diferente, pero cada uno va respondiendo en la diversidad a una vocación que se llama recta intención. Y allí cada uno va respondiéndole a Dios en la vida intelectual, en la vida pastoral, en la vida espiritual, pero también en esa dimensión humana que es donde está la base de la vocación y donde se le va luego a colocar la vocación a la vida sacerdotal, que es vocación al servicio de la comunidad. El Señor me fue preparando para servirle especialmente en áreas de difícil acceso. Yo tengo, digamos, la bendición de haber colaborado en mis primeros 5 años de sacerdote en un área difícil, que ahora el acceso es mejor, pero antes había que enfrentar el peligro de la montaña, del mar, de los ríos, de muchas otras situaciones que formaban parte de ese ambiente hostil de la montaña y de lugares difíciles. El regalo mío fue ser enviado a esos lugares. Yo aprendí a desafiar el mar, a desafiar los ríos, a desafiar los peligros y junto con ese trabajo misionero de las religiosas yo le decía, llevar el evangelio al extremo. Pero después yo aprendí a respetar el mar, respetar los ríos, porque yo sentí que Dios me quería más vivo que muerto. El sacerdote tiene que tener un corazón de pastor y entender la realidad, no solamente prepararse para un ambiente cómodo, light, un ambiente donde hayan las comodidades propias, tecnología, una buena cama, un buen carro, una buena ambientación de lo que uno como ser humano quisiera tener, sino estar preparado, estar amueblado en todos los sentidos para ir y responder donde la iglesia lo necesite a uno. Donde la iglesia lo ponga y uno tiene que dar frutos y florecer y darse cuenta de que todas las personas, por muy humilde que sea, necesitan de un buen pastor que los guíe, que los acompañe, que les dé esperanza, que les enseñe a pensar para que puedan salir de allí, de muchas veces del retraso o del conformismo o de muchas veces de la falta de estima de seguir adelante. El sacerdote se convierte, además de ser pastor, se convierte en parte del rebaño, porque no nos debemos olvidar que seguimos siendo ovejas del rebaño del Señor. Fueron tantas cosas que van marcándole a uno y que le van dando
sentido y al mismo tiempo le van animando. Recuerdo que cuando estaba en la misión en el norte de Santa Fe, en el centro misionero Santa Laura Montoya, estaba el tiempo malo, estaba lloviendo y no había nadie para la misa. Ya casi estaba llegándose la hora para la Eucaristía y el aguacero estaba cayendo fuerte y los ríos estaban hondos y había un ambiente así de mucha tempestad. De repente yo me quedo mirando cuando venía la gente llegando, no con paraguas, no con algo para protegerse, sino venían con hojas de tallo, con hojas de plantas grandes que ahí venían guareciéndose. Y eso me animó, digo, bueno, tiene sentido ser sacerdote porque la gente está respondiendo. Y cuando venía así, sucio del monte, del lodo, salado del mar, la gente estaba allí esperando siempre, esperando la palabra, esperando el sacerdote. Como llegara sucio, llegaba a veces mojado, pero había gente en la capilla, o si yo llegaba primero, ellos venían llegando y sabían siempre que la respuesta era recíproca, que la gente me esperaba y que yo también esperaba a la gente. No, toda vocación es para servir. Y si dentro de la llamada vocacional hay muchas veces también una profesión que el sacerdote puede llevar adelante, siempre para servir. Jesucristo fue el gran comunicador. Él no utilizó la tecnología que tenemos, pero fue una persona que tuvo muchos seguidores. Pero hubo un tiempo donde esos seguidores también fueron desertando. O sea, la comunicación social con el sacerdocio son totalmente compatibles, porque Jesucristo fue un gran comunicador. Si Jesucristo hubiese tenido la tecnología de ahora, eso hubiese sido todo algo impresionante. Su palabra, su mensaje hubiese llegado hasta América seguramente. Pero la vocación también a la comunicación me debe llevar y me va llevando a que esto debo ponerlo al servicio de los demás. Que la palabra, que el mensaje, que usar todos los medios, los canales, para que el Evangelio de Jesucristo llegue sobre todo al corazón de las personas, porque muchas veces tenemos mucha tecnología e invertimos mucho en equipos, pero a veces la palabra, el mensaje, la palabra con mayúscula que es Cristo, se queda como lejos del corazón de los hombres. Buscamos toda la tecnología, pero el mensaje muchas veces carece de impacto, de sentido y se queda en la periferia, o el hombre pone un corazón impermeable para que la palabra de Dios, su palabra, no llegue al corazón. Le ponemos barreras. Entonces, como comunicador, esto me ha ayudado bastante porque me ha enseñado que la profesión dentro del sacerdocio es para servir, no para servirse de esta profesión que uno pueda ir de pronto adquiriendo con la gracia de Dios y también con la iglesia que le facilita a uno el espacio para que adquiera una formación, digamos, especializada. Radio María no estaba en mis proyectos, en mis planes, porque los caminos del Señor no son como nuestros caminos. Los planes de Dios no son nuestros planes. Así como dista el cielo de la tierra, así también dista muchas veces nuestros planes, los planes de Dios. Pero en plena pandemia, el Señor me ha pedido a través de la iglesia asumir la responsabilidad de director de esta emisora medio de comunicación en un momento en el que la esperanza de la audiencia y de toda la iglesia estaba muy débil. La función de Radio María y de todo medio de comunicación es acompañar, es caminar, es sentir, es estar, es oír, es compartir, es no abandonar y no buscar a la gente solamente cuando uno tiene un interés, sino cuando más lo necesita, ahí debe estar el medio de comunicación, para dar esperanza, para que esa esperanza no se apague, para que esa lámpara que es Cristo no se apague en nuestra vida. Y estamos allí acompañando, ayudando como un medio de comunicación católico para que también al servicio de la iglesia, que llegue la palabra a muchos lugares, porque para mí, además de venir de un área de difícil acceso, de centro misionero, de parroquias, Radio María para mí implica o significa una nueva parroquia, ya no con límites eclesiásticos, geográficos, sino una parroquia que cuando yo me paro frente al micrófono
le estoy llegando a todo el país y más allá. Yo debo llevarle un mensaje, no solamente un audio bonito, nítido, sino también un mensaje de calidad y de esperanza, para que ellos sigan adelante. Y bueno, y agradezco también a la iglesia, agradezco a Dios haberme permitido esta experiencia y bueno, hacerlo lo mejor posible con la gracia de Dios y con la oración de los oyentes. La vida sacerdotal a veces uno la pinta bonita, o a veces las motivaciones son todas menos el sacrificio. Cuando estaba por la montaña en las áreas comarcales, yo tuve, digamos, la muerte ahí encima, cuando venían esos oleajes del mar o cuando íbamos bajando los ríos y nos sorprendían las crecidas de los ríos. Yo recuerdo una experiencia que ahí casi dejo la vida y eso nadie lo sabe porque yo andaba solo, a veces andaba solo porque conocía los lugares, muchas veces acompañado, otras veces no. Venía llegando a la sede que está en Ortiga y yo venía corriendo casi como 8 o 9 horas, venía casi corriendo para llegar antes que la creciente del río llegara. Y cuando llego al río, la creciente venía casi cerca, yo logré cruzar y cuando crucé al otro lado del río, la cabeza de agua bajó, como por unos 2 minutos más o menos. Entonces ahí yo sentí el peligro, ahí yo sentí la amenaza, pero también el ambiente de que cuando uno habla de parte de Dios y uno señala muchas cosas, también se convierte en un obstáculo para mucha gente y uno no tiene por qué caerle bien a todo el mundo, pero seguir siendo pastor, seguir siendo profeta y que, como decía el profeta Isaías, no debemos ser perros que le amarran el hocico para que no hablen. Yo agradezco a Dios la oportunidad de haberme formado en el seminario y agradecer también a los distintos comités de acción de pan y vino, tanto de acá de Panamá como de Santiago. Mucha gente que cree en las vocaciones y que apuesta por las vocaciones. Yo les invito a que sigan apoyando al seminario, apoyando las vocaciones, no solamente económicamente, sino también con su oración. Y gracias también por la oportunidad de poder llegar a ustedes, de comunicarme, y gracias a tanta gente que apoya. Oren por las vocaciones, recen por ellas, porque la iglesia vive de la Eucaristía y sin sacerdotes no hay Eucaristía ni sacramentos.